Hola, utilizo este método porque se nos ha interrumpido la conexión de la videoconferencia. Entonces voy a haceros el ejercicio que quedaba pendiente. Lo primero, antes de empezar, vamos a modificar un poco el enunciado, porque si no, tal y como lo plantea el libro, no tiene ningún sentido. Os habla de una moto y su correspondiente motorista. Y os dice que acciona los frenos, recorre 70 metros antes de detenerse. Dice, si el coeficiente de rozamiento entre la pastilla del freno y el disco es 0,5, pues vamos a poner lo siguiente. El coeficiente de rozamiento entre las ruedas y el asfalto, es de 0,5. ¿Qué fuerza de rozamiento ha realizado la pastilla sobre el disco? Es decir, que va a haber dos fuerzas de rozamiento. Una entre las ruedas de la moto y el asfalto, y otra lo que la pastilla del freno hace sobre el disco de la rueda. Luego, en este problema es como si hubiera dos fuerzas de rozamiento, ¿de acuerdo? Una entre las ruedas de la moto y el asfalto, y otra entre la pastilla del freno y el disco que llevan las ruedas de las motos. Entonces, con esos datos empezamos. 200 kilos de moto y 75 de motorista. Pues nuestro sistema moto-motorista tiene una masa de 275 kilos. Siguiente paso, lo mismo que hemos hecho en el ejercicio que hemos hecho a través del ordenador, lo vamos a hacer aquí. Pintamos todas las fuerzas que actúen sobre nuestra moto. Pues sobre nuestra moto va a actuar moto-motorista. Como veis, el peso, atracción que la Tierra ejerce sobre el sistema, la normal. ¿Por qué la normal? Porque el asfalto ejerce sobre la moto la misma fuerza que la moto ejerce sobre el asfalto. Entonces, aquí hay una fuerza que la llamamos normal, que se presenta siempre que hay dos superficies en contacto. Siempre que es una superficie se apoya sobre otra, la superficie de apoyo reacciona, es una fuerza de reacción, con una fuerza que la llamamos normal. ¿De acuerdo? Y además la voy a pintar aquí, aunque las ruedas de la moto estuvieran por aquí, pero lo vamos a pintar todas las fuerzas concurrentes en el mismo origen. Habrá dos fuerzas de rozamiento. Una fuerza de rozamiento que es la de las ruedas de la moto con el asfalto, que nos dan el coeficiente de rozamiento, y otra fuerza de rozamiento que la voy a llamar fuerza de freno, F freno. Como veis, hay fuerzas en los dos ejes. Hay que descomponer las fuerzas según dos ejes. Uno de ellos, el de la aceleración. Pues como la moto se mueve según la carretera, que es el eje de las X, ese será un eje. Y el eje perpendicular al eje de las X será el otro eje, que en este caso será el eje de las Y. Luego, esta vez tenemos vectores en el eje de las X y en el eje de las Y. Y no hay que descomponer ninguno, porque todos los vectores o están en un eje o están en otro. Pero nunca hay vectores que no estén en ninguno de los dos, que sean una mezcla. Luego no vamos a tener que usar para nada la trigonometría. Todavía sigue siendo fácil. Nos daríamos el tercer paso. ¿Tercer paso cuál es? El utilizar la ecuación de Newton. Sumatorio de fuerzas igual a la masa por la aceleración del sistema. Esto queda muy bonito así, pero como las flechas de los vectores son un poco difíciles de manejar, lo que hacemos es desdoblarla en dos, una ecuación para cada eje. Por eso descomponemos siempre los vectores según los ejes. Entonces vamos a resolver dos ecuaciones sencillas, una para el eje de las Y's, vamos a empezar por el eje de las Y's mejor, y otra para el eje de las X. En el eje de las Y, sumatorio de fuerzas en el eje de las Y es igual a la masa de la moto por la aceleración. Pero como la moto no se mueve en este eje, porque la moto va en horizontal, pues al ir la moto en horizontal no lleva aceleración, no tiene movimiento según el eje de las Y. Luego esto valdrá 0.
¿De aquí qué obtenemos? Pues algo que me valdrá para después. Fuerza positiva, la normal, más que nada porque va para arriba. La normal va a influir, si os habéis estudiado la teoría, es en la fuerza de rozamiento. Entonces, como va a influir en la fuerza de rozamiento, la normal me hará falta siempre calcularla. Luego, normal menos peso igual a masa por aceleración, 0. Luego, en este caso, la normal va a ser exactamente igual que el peso del sistema. Pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre así. ¿De acuerdo? La normal y el peso no tienen por qué coincidir siempre. En el eje de las X, hombre, pues en el eje de las X, la velocidad de la moto hasta que la moto se para, va en esa dirección, porque nos han dicho que se para 70 metros después de que empiece a accionar los frenos. Luego, estas dos fuerzas que van en sentido contrario a la velocidad, las dos serán negativas. Igual a la masa del sistema por la aceleración. Luego, menos fuerza de rozamiento entre asfalto y ruedas, menos la fuerza del freno, eso es igual a la masa por la aceleración. Si habéis estudiado la teoría, habréis visto que la fuerza del rozamiento siempre es igual al coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, la reacción de la superficie de apoyo. Pues entonces esto acaba siendo en este problema igual a mu por el peso, mu por m y por g. ¿De acuerdo? La fuerza del freno es la que tenemos que calcular, luego eso es la incógnita del problema. Igual a la masa, 275 kilos, multiplicado por la aceleración del sistema. Diréis, oh, ¿y qué aceleración tiene? Pues es que aquí en este problema ya os empieza a mezclar la cinemática con la dinámica. ¿Por qué? Pues porque yo acciono aquí los frenos en el origen que tomo y la moto se me para 70 metros de aquí. Aquí la velocidad de la moto ya no es la que tuviera en este punto de aquí, que nos la dice el ejercicio, creo que son 120 kilómetros por hora, que habrá que pasarlos a metros por segundo, ahora lo compruebo, y aquí la velocidad final de la moto es 0, pues a esta de aquí la llamo velocidad inicial. Entonces cogéis y por cinemática calculamos, utilizando una fórmula que ya hemos usado muchas veces, la aceleración. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual al doble de la aceleración por el espacio recorrido. Velocidad final al cuadrado, 0 al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial efectivamente es de 120 kilómetros hora, que si lo pasáis a metros por segundo, pues os dará lo correspondiente. Y los 120 kilómetros por hora acaban siendo unos 33,3 metros por segundo. 33,3 metros segundo. Pues 33,3 al cuadrado. 2 veces la aceleración por el espacio recorrido por la moto, 70. De aquí sacáis la aceleración. No me voy a entretener en operaciones porque si no esto se hace un poco largo. La aceleración, cuando la hayáis calculado, creo que os saldrá menos 7,94 metros segundo al cuadrado. Entonces ahora cogemos ya esta ecuación y la acabamos de resolver. ¿De acuerdo? Lo voy poniendo por aquí. Espero que se vea. Aquí arriba. El espacio aquí es un bien escaso. Menos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento entre ruedas y asfalto. Masa del sistema, 275 kilos. G, 9,8. Cogemos y entonces menos fuerza de rozamiento. Lo que de esto que lo voy a poner indicado. Menos 0,5. por 275 por la G, menos la fuerza que va a hacer el freno, que acaba siendo una fuerza de rozamiento también,
la fuerza de la pastilla del freno sobre el disco de la moto, igual a la masa del sistema, 275, multiplicado por la aceleración que nos ha salido negativa. La velocidad tiene este sentido, pero la aceleración, como estoy frenando, tiene sentido contrario. Pues menos 7,94. ¿Vale? Como veis, esta ecuación ya es muy sencilla. La resolvéis y veréis que el módulo de la fuerza de del freno acaba siendo algo así como los newtons que os voy a decir. 836 newtons. Espero que os haya quedado claro. Si no, en la próxima videoconferencia que tengamos, pues me preguntáis dudas, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos los vuelvo a recalcar y ya corto. Dibujar las fuerzas, descomponerlas, según los ejes X y. Uno de los ejes tiene que ser siempre el del movimiento, pues el del movimiento. Plantear la ecuación de Newton en cada eje y a partir de ahí vamos sacando todo lo que nos pida el problema. A lo mejor ha sido un poco largo y no es como estar en clase, que al estar interactuando directamente pues resolvemos las dudas mejor. Es lo que nos ha tocado. Venga, hasta luego.